Buenas tardes, mi nombre es Alicia Martínez Cruz, residente segundo año de lo que viene siendo la unidad médico familiar número 4 de Guaymas, Sonora. Para esto, lo que vamos a ver en esta ocasión va a ser las correcciones que llegaron a tener nuestros protocolos. En mi caso, sí tuvo la necesidad de tener varias correcciones desde lo que viene siendo el título, así como el objetivo general, la pregunta de investigación y lo que viene siendo la hipótesis. Mi título original era sobre el test de Frindis y lo que viene siendo la glucosa basal. Se me recomendó realizarlo con hemoglobina glucosilada. Por tal motivo, mi título de investigación quedó de la siguiente manera. Como correlación entre el puntaje de test de Frindix y los niveles de hemoglobina glucosilada en derechohabientes de 18 a 50 años de la unidad médico familiar número 4. Para poder explicar un poquito de estas dos variables, voy a hablar un poquito en marco teórico sobre la historia de estas dos. En el año 2020 se hizo un estudio de diabetes mellitus tipo 2 y el uso del test de Friedrich para su tamizaje en salud ocupacional. Aquí se observó que solo dos de los 1.372 artículos hablaban sobre la experiencia del uso del test de Friedrich en México, y se observó que México se encontraba por debajo de lo que es la detección precoz en el diagnóstico de la diabetes. En el 2021 se hizo una correlación de la hemoglobina glucosilada con el test de Friedrich en una población docente en Veracruz sobre ciencias de la salud. Aquí se encontró que 16 pacientes estaban en riesgo moderado, 24 en alto y 7 en muy alto. Al realizar esta hemoglobina glucosilada y el test, se encontró que el 10% estaban ya con un diagnóstico de prediabetes y el 7,1% eran pacientes ya diabéticos sin saberlo. En Ambato, Ecuador, en el 2023, se hablaba sobre la especificidad y sensibilidad de este cuestionario, estudiando 13 artículos de diversas partes del mundo, donde se descubría que sí tenía una buena sensibilidad del 45 hasta el 85 y especificidad del 43 hasta el 95. Y tanto así fue el estudio que tuvieron de este test en la población, en las diversas poblaciones, que llegaron incluso a adaptarlo hacia su población, realizándole modificaciones al test. Y se observó pues que es muy eficaz para lo que viene siendo la realización del tamizaje. En el año 2023 hubo otra evaluación, pero aquí fue el puntaje del Frindis en la detección de la diabetes y la prediabetes en trabajadores de Argentina mayores de 18 años. Aquí se realizó lo que vienen siendo estudios y se realizó el Frindix también. Se le realizaron hemoglobinas glucosiladas y se descubrió que las personas que tienen un puntaje mayor de más o de 12 puntos del test de Frindis presentan un alto riesgo ya de tener un diabetes o tener prediabetes. Por eso el punto de corte que se toma en cuenta para un muy alto riesgo es aquellas personas que van a llegar a presentar 12 puntos. En el 2023 se habla sobre la relación del test de Friedrich, glicemia en ayuno y hemoglobina glucosilada. Aquí se observaron 243 pacientes que tuvieron un porcentaje de hemoglobina mayor o igual a 5,7%. De estos, 215 tenían una edad menor a 45 y 28 mayor a 45 años. El impacto de la glicemia en ayuno alterada fue en aquellos pacientes mayores de 65. En cambio, la hemoglobina glucosilada alterada, el impacto fue en aquellos que tenían mayor a 55 años. La conclusión aquí fue que un puntaje se relaciona con niveles crecientes de hemoglobina glucosilada mayor a 5,7 y una glucosa en ayuno mayor a 100. En el año 2024 en Quevedo se hizo la utilidad clínica del test de Friedrich y hemoglobina glucosilada en detección temprana de la diabetes mellitus tipo 2 en 143 pacientes de 22 a 59 años. Aquí se observó que 32 estaban en riesgo moderado y 3 en riesgo alto. La hemoglobina glucosilada que se llegó a presentar fue de 5,7 a 6,4, lo que viene siendo los pacientes prediabéticos. 11 de estos fueron menores de 45 años y 2 de edad de 55 y el otro de 65. 5 tuvieron un riesgo alto en el test de Friedrich y obtuvieron una hemoglobina glucosilada mayor a 6,4. Y en el 2018, en el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido, publicó una guía llamada Diabetes tipo 2 y Prevención en Personas de Alto Riesgo, la cual sigue vigente. Aquí se encontró que el test se puede contribuir a prevenir la diabetes, pero aquí llama mucho la atención que aquí se maneja un cribado
de el calcular el riesgo por medio del test de Frindis cada 3 a 5 años a partir de los 40 años de edad. Asimismo, a partir de los 25 a 39 años de edad, en aquellos que llegan a presentar factores de riesgo de diabetes mellitus. Se ha observado que sí es de buena utilidad este test en diversas partes del mundo, pero lo que es en México y lo que es en unidades médico familiar, en lo particular, a mí no me ha tocado que se llegue a utilizar como cribado. Debido a las correcciones, pues entonces y al cambio del título, se tendría que también cambiar la pregunta de investigación. Y esta quedó de esta forma. ¿Existe correlación entre el puntaje de test de Frindis y los niveles de hemoglobina glucosilada en derechohabientes de 18 a 50 años? Y nuestro objetivo general terminó de la siguiente forma: determinar la correlación entre el puntaje de test de Frindis y los niveles de la hemoglobina glucosilada en derechohabientes de 18 a 50 años. Por lo tanto, nuestros objetivos específicos quedarían en identificar los niveles del riesgo de desarrollo de diabetes según el test de Frindis en los derechohabientes de 18 a 50 años, identificar el valor de la hemoglobina glucosilada en derechohabientes que obtengan un puntaje mayor de 12 en el test de Frindis. Como ya lo dijimos, vamos a agarrar este puntaje igual o mayor de 12 porque es el riesgo en que se ha visto en los estudios realizados anteriormente, que es donde los pacientes ya tienen o pueden llegar a presentar una prediabetes e incluso algunos pueden llegar a tener diabetes. Por eso a ellos es a la población de estudio a la que se le va a llegar a realizar esa hemoglobina glucosilada. Reconocer el género más frecuente de los niveles de riesgo de desarrollar diabetes según el test de Frindis y determinar el rango de edad más frecuente de desarrollar diabetes según el test de Frindis. Como dijimos, este test se ha llegado a utilizar en diversas partes del mundo, incluso muchos de tantos estudios que se han realizado han llegado a cambiar este test y modificándolo hacia su población de estudio por las diferentes condiciones sociodemográficas que hay en cada población, en cada entidad y en cada país. Entonces, nuestra hipótesis de estudio quedaría de la siguiente manera: si existe una correlación positiva y significativa entre el puntaje de test de Frindix y los niveles de hemoglobina glucosilada en adultos jóvenes con un puntaje mayor o igual a 12 puntos en la unidad médico familiar número 4. La hipótesis nula sería que existe una correlación negativa entre el puntaje de test de Frindis y los niveles de hemoglobina glucosilada en adultos jóvenes con el puntaje mayor o igual a 12. Por lo tanto, nuestras variables serían estas: variable dependiente, el nivel de hemoglobina glucosilada. La definición conceptual sería el porcentaje de la hemoglobina que ha reaccionado con la glucosa presente en sangre. La definición operacional que manejaremos es nivel de hemoglobina glucosilada menos a 5.6% sin alteraciones de glucosa y más del 5.7% con alteraciones de la glucosa. El indicador sería que una hemoglobina glucosilada menor a 5.6% sin alteración de la glucosa y una hemoglobina glucosilada mayor al 5.7% con alteraciones de la glucosa. Dentro de nuestra variable independiente sería el puntaje de test de Frindis mayor o igual a 12. Este se definiría como un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un plazo de 10 años en una población de 18 a 50 años de la unidad médico familiar. La definición operacional es que el puntaje mayor de 12 de la prueba de Frindis en pacientes con alteraciones de hemoglobina glucosilada. El indicador sería que menos de 12 puntos es un riesgo bajo y más de 12 puntos se hablaría sobre un riesgo alto. También se van a checar las demás variables que son la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el de si come frutas o verduras, antecedentes de diabetes, si ha tenido una alteración de la glucosa y las demás variables. Entonces, nuestra descripción general del proyecto, como ya dijimos, va a ser en la unidad médico-familiar número 4 de Guaymas, Sonora. Este se va a llevar por un estudio analítico de correlación entre el puntaje de test de Frindis y los niveles de hemoglobina glucosilada en derechohabientes y se pedirá la evaluación del Comité Local de Ética e Investigación. Para ingresar los pacientes a nuestro estudio deberán de cumplir con los siguientes criterios: pacientes de 18 a 50 años sin diagnóstico de diabetes, adscritos a la unidad médico-familiar número 4, una hemoglobina glucosilada en pacientes que obtengan un puntaje mayor o igual a 12 en el test de Frindis, aceptar participar en el estudio y tener la firmada la carta de consentimiento informado. Dentro de lo que es la prueba piloto y evaluación de la confiabilidad del instrumento, para realizar lo que es la correlación entre los niveles de hemoglobina glucosilada y el riesgo de desarrollar diabetes por el test de Frindis,
con un puntaje mayor o igual a 12 se empleará la Rhodes-Perman según la distribución de los datos. El análisis se realizará con un poder estadístico de 80 y 95% de intervalos de confianza y se utilizará un nivel de significancia de P 0.5 para determinar la significancia estadística. Dentro de la prueba de estadísticas a emplear para el análisis de datos, se utilizará lo que es la razón de Momios para fuerza de asociación entre las variables del puntaje de test de Frindis con la hemoglobina glucosilada mayor a 5.7% y se utilizará la prueba de chi cuadrada para determinar la significancia estadística. Estos vienen siendo los cambios que se realizaron a mi protocolo de estudio, los cuales pues fueron necesarios. Sin más por el momento, me despido de ustedes, que tengan un muy buen día.